En el fondo de la imagen, detrás de la columna, estaba la respuesta que nadie buscó. Valeria Castillo, historiadora y tataranieta de una tristeza heredada, sintió un escalofrío en la nuca, un frío que nada tenía que ver con el aire acondicionado de su despacho en el Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes. Era el año 2023, y sobre su mesa de trabajo, bajo la luz blanca y neutra de una lámpara de conservación, descansaba una fotografía de gran formato, nítida y amarillenta por el paso de 118 años. La había encontrado en una caja de cartón polvorienta, donada por los descendientes de una familia adinerada del Porfiriato, y etiquetada con una caligrafía elegante. Instituciones de Caridad, 1905. Su trabajo era digitalizar, catalogar, preservar el pasado. Pero en aquella imagen, entre los rostros anónimos de un grupo de niñas huérfanas, algo la atrapó. Una presencia en la sombra que transformaba una simple reliquia en el prólogo de una traición. La fotografía había sido tomada en junio de 1905 en el barrio de la Estación de Aguascalientes. Un lugar que no era solo un barrio, sino un organismo vivo que respiraba al ritmo de los ferrocarriles nacionales de México. El aire allí olía a una mezcla perpetua de carbón, vapor y metal caliente, un perfume industrial que se adhería a la ropa y a la piel. El sonido dominante era el silbato agudo de las locomotoras anunciando su llegada y partida. Un lamento metálico que marcaba las horas del día con más precisión que cualquier reloj. Las calles empedradas, flanqueadas por casonas de adobe y fachadas de cantera rosa, vibraban con el martilleo constante que escapaba de los gigantescos talleres de mantenimiento. La vida de sus habitantes, hombres de manos callosas y mujeres de paciencia infinita, estaba rígidamente sincronizada con los turnos de la compañía ferroviaria, una disciplina de hierro bajo el sol implacable del Bajío. En una de esas casas de patio central fresco y muros gruesos vivía la familia Ramírez Montes. Javier Ramírez, el padre, era jefe de taller, un hombre de 35 años cuya identidad estaba forjada en el orden y la rectitud del ferrocarril. Salía de casa al amanecer, con el primer pitido de la sirena, y regresaba al anochecer, con el cuerpo cansado y el orgullo intacto. Su esposa, Isabel Montes de Ramírez, era una mujer devota y de naturaleza nerviosa, cuya existencia giraba en torno al cuidado de sus dos hijas, la limpieza escrupulosa del hogar, y sus rezos diarios en el cercano templo de San Antonio. Su fe era profunda, casi supersticiosa, una coraza de oraciones con la que intentaba proteger a su familia de un mundo que intuía lleno de peligros invisibles y amenazas silenciosas que acechaban más allá de su puerta. El centro emocional de aquel hogar eran sus hijas, Sofía de 7 años y la pequeña Elena de 4. Jugaban en el patio interior, un microcosmos seguro lleno de macetas con geranios y el eco de sus risas infantiles. Sofía, con una seriedad impropia de su edad, cuidaba de su hermana menor con una diligencia casi maternal. Era una niña observadora, de ojos grandes y curiosos que no se perdían detalle, consciente de las miradas, los silencios y las pequeñas tensiones que flotaban en el aire de la casa. Su vínculo con Elena era el único pilar verdaderamente sólido en la vida de la familia. Los domingos, vestida con su mejor traje de lino blanco, caminaba de la mano de su padre hacia la misa, un ritual sagrado que reafirmaba el orden y la tradición que regían sus días, una calma aparente a punto de ser irrevocablemente destruida. Con ellos vivía también Carmen Montes, hermana soltera de Isabel. A sus 28 años, era una presencia discreta, casi invisible. Se ganaba la vida como costurera, y sus días transcurrían en un rincón del salón, inclinada sobre telas y patrones, con el sonido rítmico de su aguja como única contribución a la sinfonía doméstica. Para todos, era la tía servicial, la mujer callada que ayudaba en la casa y consolaba a su hermana en sus momentos de angustia. Sin embargo, tras esa fachada de sumisión y discreción, Carmen albergaba un resentimiento silencioso, una vida secreta que latía con fuerza bajo la superficie. Su presencia en la casa era como una nota discordante en una melodía familiar, una tensión sorda y constante, como una cuerda demasiado tensa que, en cualquier momento, podría romperse con un chasquido seco y definitivo. Las mañanas en la casa Ramírez Montes comenzaban antes del amanecer, marcadas no por el sol, sino por el primer silbato de la locomotora de las 5. Era la señal que ponía en marcha a Javier Ramírez. Se levantaba en la penumbra, un hombre robusto y de movimientos metódicos, y se vestía con su ropa de trabajo, un uniforme de mezclilla gruesa que olía a grasa y a metal.
En la cocina, Isabel ya le esperaba con una taza de café de olla humeante y tortillas recién hechas en el comal, un ritual silencioso que se repetía cada día con la precisión de un mecanismo de relojería. Javier comía de pie, rápido, su mente ya en los talleres, en los motores que esperaban sus manos expertas. Su identidad no era la de un padre o un esposo, sino la de un ferrocarrilero, un hombre forjado por la disciplina y el orgullo de mantener en movimiento las arterias de acero de la nación. Mientras Javier se perdía en la bruma del amanecer camino a su jornada, la vida de Isabel comenzaba a tomar su propio ritmo, uno mucho más íntimo y contenido entre los gruesos muros de adobe de su hogar. Su primera tarea era siempre la misma: encender una veladora frente a una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe que tenía en su dormitorio. Susurraba oraciones en un murmullo constante, pidiendo protección contra males que no sabía nombrar, pero que sentía acechar en cada esquina del mundo exterior. Su devoción era una coraza, un intento desesperado por construir un santuario de fe en un entorno dominado por el estruendo industrial y la cruda realidad del trabajo físico. Limpiaba cada rincón con una meticulosidad casi febril, como si al borrar el polvo pudiera también eliminar las amenazas invisibles que tanto temía. La casa en sí era un personaje más en la vida de la familia. Construida alrededor de un patio central, funcionaba como un pulmón que respiraba aire fresco y luz tamizada. El suelo de baldosas rojas se mantenía siempre fresco, incluso en los días más calurosos del verano de Aguascalientes. El sonido del agua goteando en la pila de cantera era la banda sonora constante de las horas muertas. Macetas de barro repletas de geranios y malbones añadían pinceladas de color a la sobriedad de las paredes encaladas. Era un universo cerrado. Un refugio diseñado para mantener el mundo exterior a raya. Aquí dentro, entre el aroma de la tierra húmeda y las flores, la familia representaba su drama diario, protegida por una ilusión de seguridad que pronto se demostraría completamente frágil y permeable. En el corazón de este microcosmos, las risas de Sofía y la pequeña Elena eran el único contrapunto a la atmósfera solemne impuesta por los adultos. Jugaban con muñecas de trapo que su tía Carmen les había cosido con retales, creando historias y diálogos en el rincón más soleado del patio. Sofía, con sus 7 años, ya exhibía una seriedad que no le correspondía. Cuidaba de Elena con una devoción que imitaba la de su madre pero sin su carga de ansiedad. Le peinaba el cabello, le limpiaba las rodillas raspadas, y se aseguraba de que la pequeña siempre tuviera la mejor porción de cualquier dulce que llegara a sus manos. Su vínculo era un lazo puro, una alianza infantil forjada en la inocencia y el afecto incondicional, el único elemento verdaderamente sano y luminoso de todo el hogar. Sofía era por encima de todo una observadora. Sus grandes ojos oscuros no solo miraban sino que registraban. Se daba cuenta de la forma en que los hombros de su padre se hundían por el cansancio al volver del trabajo, del temblor casi imperceptible en las manos de su madre cuando rezaba, y sobre todo, del silencio denso y prolongado de su tía Carmen. Notaba las miradas que se cruzaban por encima de su cabeza, los suspiros que se escapaban cuando los adultos creían que nadie escuchaba. Era una niña que entendía el lenguaje de lo no dicho, una pequeña notaria de las emociones ocultas que flotaban en el aire de la casa. Esta sensibilidad, que la hacía tan especial, era también su mayor vulnerabilidad. Una ventana abierta a verdades que ningún niño debería conocer. La cocina era el dominio indiscutible de Isabel, pero a menudo compartido con la presencia silenciosa de Carmen. El aire allí siempre estaba cargado de aromas complejos y reconfortantes. El olor del maíz nixtamalizado, la fragancia picante de los chiles secos tostándose en el comal, el perfume terroso de los frijoles de la olla cociéndose a fuego lento durante horas. El sonido rítmico de la piedra del metate moliendo granos o especias, era una percusión constante que marcaba el paso de la mañana. Era un trabajo laborioso, físico, que definía los días de las mujeres de la casa. La comida no era solo sustento, sino un lenguaje, una forma de expresar cuidado, tradición, y una normalidad que todos se esforzaban por mantener intacta a pesar de las grietas que empezaban a aparecer en la fachada familiar. El barrio de la estación era una extensión de su propio hogar, una comunidad unida por el silbato del tren y el hollín que lo cubría todo. Las mujeres barrían sus banquetas a la misma hora, intercambiando saludos y noticias por encima de las cercas bajas. Los niños jugaban en la calle a la peonza o a las canicas, sus gritos mezclándose con el martilleo lejano de los talleres. Existía una familiaridad forzada por la proximidad y la rutina compartida.
Todos conocían la rectitud de don Javier, la piedad de doña Isabel, y la discreción de su hermana Carmen. La familia Ramírez Montes era vista como un pilar de la decencia obrera, un ejemplo de orden y moralidad, en un barrio de gente trabajadora. Nadie podía imaginar la corriente subterránea de resentimiento que fluía bajo esa superficie tan respetable. La presencia del ferrocarril era absoluta, una deidad de hierro y vapor que daba y quitaba. Otorgaba el sustento, el pan de cada día, pero también marcaba el tiempo con una tiranía inflexible. El tren de la tarde traía de vuelta a los hombres, con los rostros tiznados y los cuerpos agotados. El tren de la noche, con su lamento melancólico al partir hacia el norte, se llevaba consigo las esperanzas de algunos, y traía a forasteros de rostros anónimos, sembrando una sutil desconfianza. Para las niñas, el paso del tren era un espectáculo fascinante, un monstruo rugiente que sacudía los cimientos de la casa. Para los adultos, era un recordatorio constante de que su pequeño mundo ordenado estaba conectado a un universo vasto, incontrolable, y potencialmente peligroso. Los domingos rompían la monotonía de la semana laboral con una solemnidad casi teatral. Era el día de Dios y de la familia. Se ponían sus mejores galas, ropas guardadas con esmero y que olían a naftalina. Javier con su traje oscuro y su sombrero bien cepillado. Isabel, cubierta con un rebozo de seda negra que enmarcaba su rostro pálido. Y las niñas, con vestidos blancos almidonados y lazos en el pelo, caminaban en procesión silenciosa hacia el templo de San Antonio, un imponente edificio de cantera rosa que dominaba el paisaje. La misa era el acto público que reafirmaba su estatus, su pertenencia a una comunidad de creyentes. Era una puesta en escena de la normalidad, un ritual que borraba temporalmente las tensiones acumuladas durante la semana bajo la mirada aprobatoria de Dios y de los vecinos. Carmen Montes se movía por la casa como una sombra funcional. Su rincón de costura era su territorio, un pequeño espacio junto a una ventana donde la luz le permitía enhebrar la aguja. El sonido constante de su trabajo, el suave rasgar de la tela y el chasquido metálico de las tijeras, era su única contribución audible a la vida familiar. Rara vez participaba en las conversaciones, limitándose a sentir o a ofrecer monosílabos. Su rostro a menudo inclinado sobre su labor, era una máscara de concentración y sumisión. Sin embargo, en los breves momentos en que levantaba la vista, sus ojos revelaban un paisaje interior muy distinto. Una mezcla de anhelo, amargura, y una paciencia que no era virtud, sino una larga y calculada espera. Debajo de su apariencia servicial, Carmen cultivaba un resentimiento profundo y silencioso. Se sentía una prisionera en la vida de su hermana. Mientras Isabel había cumplido con el destino esperado para una mujer, casarse, tener hijos, dirigir un hogar, ella se había quedado atrás, relegada al papel de la tía solterona, la ayuda de la casa, la eterna dependiente. Cada gesto de amabilidad de su cuñado, cada orden velada de su hermana, alimentaba su sensación de injusticia. Su trabajo como costurera, remendando las ropas de otros, era una metáfora perfecta de su existencia. Una vida dedicada a reparar y embellecer existencias ajenas, mientras la suya propia se deshacía en silencio, puntada a puntada. La relación entre Isabel y Carmen era un delicado equilibrio de dependencia y poder. Isabel, con su naturaleza nerviosa, necesitaba la presencia calmada y eficiente de su hermana para manejar el hogar y sus propias ansiedades. Pero esa necesidad no borraba la jerarquía. Isabel era la esposa, la madre, la señora de la casa. Carmen era la invitada permanente, la empleada sin sueldo cuya permanencia dependía de su utilidad y discreción. A menudo, Isabel le pedía las cosas con un tono que bordeaba la orden, y Carmen obedecía con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. El afecto fraternal, si alguna vez existió, había sido erosionado por años de convivencia forzada y envidias no expresadas. La pequeña Sofía, con su mirada penetrante, era quizás la única que percibía la verdadera naturaleza de su tía. No entendía la complejidad del resentimiento adulto, pero sentía la frialdad que emanaba de Carmen, incluso en sus gestos más amables. En una ocasión, le había preguntado con la inocencia brutal de los niños por qué nunca sonreía de verdad. La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta, pero la mirada que Carmen le dirigió fue cortante, un destello de hostilidad que asustó a la niña. A partir de ese momento, Sofía empezó a observar a su tía con una mezcla de curiosidad y temor.
sin saber que su capacidad para ver más allá de las apariencias la estaba convirtiendo en una testigo peligrosa. Las noches caían sobre la casa Ramírez Montes con una pesada quietud. Después de una cena frugal, la familia se reunía en la sala, iluminada por la luz amarillenta y parpadeante de una lámpara de petróleo. Javier revisaba sus herramientas o leía en voz alta las noticias del periódico local. Isabel y Carmen cosían en silencio, sus agujas moviéndose con una cadencia hipnótica. A veces, Javier contaba a las niñas historias de trenes fantasmas y leyendas del desierto. Era una imagen de paz doméstica, un cuadro familiar casi perfecto. Pero las sombras que la lámpara proyectaba en las paredes, parecían moverse con vida propia, alargándose y retorciéndose como los secretos y las tensiones que se escondían en los rincones más oscuros de sus corazones. Así transcurrían los días en una coreografía de rutina y contención. La familia Ramírez Montes era un organismo que funcionaba bajo una disciplina estricta, unida por lazos de sangre, fe y dependencia económica. Presentaban al mundo una fachada de armonía y respetabilidad porfiriana, un pequeño bastión de orden en medio del caos industrial. Sin embargo, bajo esa superficie pulcra, la estructura se estaba pudriendo desde dentro. La ansiedad de Isabel, el orgullo herido de Javier y, sobre todo, el veneno silencioso del resentimiento de Carmen, habían creado una atmósfera irrespirable. La calma que reinaba en la casa no era paz, sino la quietud que precede a la tormenta, el silencio tenso antes de que el primer relámpago parta el cielo en dos. El día que la fotografía fue tomada, el sol de junio caía a plomo sobre las calles de Aguascalientes. Aquella mañana no era una mañana cualquiera en el orfanato de la Divina Providencia. La institución, un imponente edificio de cantera gris con un patio interior vasto y silencioso, se preparaba para su evento anual de caridad. Un rico hacendado de la región, don Ramiro Valdivia, había donado una suma considerable, y la visita requería un registro fotográfico para la prensa local y los archivos de la diócesis. El aire, normalmente impregnado del olor a cera de suelo, y a la sopa de verduras que se cocía en las cocinas, hoy tenía un matiz distinto. El perfume de las flores frescas dispuestas en jarrones, y la tensión palpable de la ocasión especial. Las niñas del orfanato, vestidas con uniformes idénticos de tela áspera, esperaban en filas silenciosas, sus rostros una mezcla de curiosidad y la disciplina impuesta por las monjas. Para inmortalizar el acto se había contratado a un fotógrafo profesional, un hombre de bigote encerado y maneras precisas llamado Agustín Casasola, conocido por su trabajo documental. Había instalado su enorme cámara de placas sobre un trípode de madera en el centro del patio. El aparato era una bestia de caoba y latón, un ojo de cristal que parecía absorber toda la luz y la solemnidad del lugar. Casasola trabajaba con una parsimonia casi ritual, escondiéndose bajo una tela negra para enfocar, emergiendo para dar instrucciones, con una voz calmada pero firme. Su objetivo era capturar la generosidad del benefactor, la piedad de las religiosas, y la gratitud ordenada de las huérfanas. Era una composición de virtud, una imagen para la posteridad que debía transmitir orden, caridad y decencia. Nadie, ni siquiera su ojo entrenado, estaba prestando atención a las sombras que se movían en los soportales del patio. Fue entonces cuando Carmen Montes entró en el patio, de la mano de la pequeña Sofía. Carmen vestía de luto riguroso, un vestido negro de tela sencilla, y un rebozo que le cubría parcialmente el rostro. Una elección de vestuario que le confería un aire de piedad y dolor, perfecto para no llamar la atención. Sofía, por el contrario, llevaba el vestido blanco de los domingos, almidonado y con lazos en el pelo, una nota discordante de celebración en un mar de uniformes apagados y luto fingido. La niña miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos, confundida por la frialdad del lugar, tan distinto al patio lleno de geranios de su casa. Le había preguntado a su tía a dónde iban, y la respuesta había sido un vago murmullo sobre una visita a una iglesia especial para rezar por un alma enferma. Una mentira piadosa que era el prólogo de la crueldad más absoluta. La procesión interna de Carmen era un torbellino de pánico y determinación helada. Cada paso sobre las baldosas de piedra del patio era un paso hacia su propia salvación y la condena de su sobrina. Su mente repasaba una y otra vez la historia que había ensayado. La niña era una pariente lejana, huérfana de padres desconocidos, y ella, en un acto de caridad cristiana, la traía al único lugar donde podría tener un futuro. Su aventura con el ingeniero inglés, un secreto que ardía en su pecho, corría peligro. Sofía, con su mirada que todo lo veía, la había descubierto en un encuentro furtivo. No había habido acusación, solo una pregunta inocente,
pero en los ojos de la niña, Carmen vio el reflejo de su propia ruina. Silenciarla era una necesidad, y el orfanato, un borrado en vida, le pareció más limpio y menos pecaminoso que un acto de violencia física. Sofía no entendía nada. Sentía la presión de los dedos de su tía sobre su mano, una presión que no era de afecto, sino de contención. Buscaba con la mirada un rostro familiar entre las monjas de hábito severo y las niñas de ojos tristes. ¿Dónde estaba su mamá? ¿Por qué la había traído su tía a este lugar tan silencioso y extraño? Un escalofrío le recorrió la espalda, una premonición infantil de que algo estaba terriblemente mal. Tiró suavemente de la mano de Carmen, un gesto de súplica silenciosa para volver a casa, pero su tía no pareció notarlo, o lo ignoró. Su mirada estaba fija en una figura que se acercaba, una monja de mayor edad cuyo rostro era una máscara de impasibilidad. El corazón de la niña empezó a latir con una fuerza desbocada, un tambor de miedo en el silencio del patio. El fotógrafo, ajeno a todo, finalmente estaba listo. Reunió a las autoridades en el centro. Don Ramiro Valdivia, inflado de orgullo, la madre superiora, con una sonrisa forzada, y dos filas de niñas huérfanas como telón de fondo. «Atención, por favor, nadie se mueva», exclamó Casasola desde detrás de su cámara. En ese preciso instante, al abrigo de una columna de cantera rosa, y creyéndose fuera del encuadre, Carmen realizaba su transacción final. Se había acercado a la madre superiora, quien había delegado la recepción en otra monja. Con la cabeza inclinada, Carmen le susurraba su historia inventada, entregando un pequeño sobre con dinero, una donación, para sellar el pacto. El gesto de entregar a Sofía, sujetándola firmemente por el brazo, era rápido, casi mecánico, como quien entrega un paquete no deseado. El clic del obturador fue un sonido seco y metálico que resonó en el patio. La explosión del polvo de magnesio iluminó la escena con una luz blanca y fantasmal durante una fracción de segundo. La luz cegadora lo capturó todo. La pose digna del benefactor, la rigidez de las monjas, las expresiones vacías de las huérfanas y en el fondo oculta en la penumbra que la columna proyectaba, la silueta de Carmen Montes entregando a una niña de vestido blanco. El flash congeló para siempre la expresión de Carmen, una mezcla de alivio y crueldad, y el rostro de Sofía, con la boca entreabierta en una mueca de puro terror al comprender que estaba siendo abandonada. Nadie en el momento vio esa pequeña escena, ese drama silencioso en el margen de la historia oficial. La fotografía, sin saberlo, se había convertido en el único testigo imparcial. La conversación de Carmen con la monja fue breve y directa. Las palabras eran susurradas, pero los gestos eran elocuentes. Carmen hablaba con la urgencia de quien quiere terminar un trámite desagradable. La monja asentía, acostumbrada a recibir niños de orígenes inciertos, a no hacer demasiadas preguntas mientras hubiera una donación que justificara la caridad. Para ella, era una boca más que alimentar, un alma más que salvar. Para Carmen, era el final de un problema, la eliminación de una amenaza a su frágil honor. Sofía no era una niña, no era su sobrina, en ese momento, era solo un obstáculo que debía ser apartado de su camino para poder seguir viviendo su mentira. El dinero y una historia bien construida eran suficientes para borrar una vida entera. Cuando la luz del flash se desvaneció, el mundo volvió a su luz natural, pero para Sofía todo se había oscurecido para siempre. Carmen soltó su brazo, le dio un empujón casi imperceptible hacia la monja y, sin una palabra de despedida, sin una última mirada, se dio la vuelta y se alejó a paso rápido. Sus tacones resonaban sobre la piedra, un sonido que se convertía en el eco del abandono. Sofía se quedó paralizada, viendo cómo la figura de su tía se hacía más y más pequeña hasta desaparecer por el zaguán. Intentó gritar, «Tía», pero el sonido se le quedó atascado en la garganta, un nudo de pánico y traición. Se quedó sola, una mancha blanca y temblorosa en un mundo de grises, mientras la mano huesuda de la monja se posaba en su hombro, reclamándola para su nueva vida. La placa de cristal, una vez revelada, mostraría una imagen impecable, un testimonio perfecto de la filantropía porfiriana. Don Ramiro Valdivia compraría varias copias para su salón. La diócesis la archivaría como prueba de su labor social. Nadie se detendría a examinar los bordes, las figuras secundarias, las sombras. Nadie reconocería a la costurera del barrio de la estación, la misma mujer que esa misma tarde ayudaría a organizar la búsqueda desesperada de su sobrina desaparecida, llorando con un dolor tan convincente que nadie dudaría de él. La fotografía se convirtió en la coartada perfecta,
un documento que escondía a plena vista un crimen sin cadáver, una crueldad sin nombre, guardando su secreto en una emulsión de plata y silencio durante más de un siglo. Carmen Montes regresó a casa con el paso medido de quien vuelve de hacer un recado sin importancia. El sol de la tarde comenzaba a declinar, tiñendo de un naranja polvoriento los muros de cantera rosa del barrio de la estación. El aire olía a la misma mezcla de siempre: carbón, tierra seca, y el guiso que alguna vecina preparaba a fuego lento. Pero para Carmen, cada aroma, cada sonido, era ahora una acusación. El silbato de una locomotora en la lejanía le pareció un grito de alarma. Sentía el sudor frío en la nuca, un terror helado que luchaba por controlar con cada respiración. Sujetaba su rebozo con una fuerza desmedida, como si el tejido pudiera contener el temblor de sus manos. Estaba cruzando un umbral, no solo el de la casa, sino el de su propia vida, dejando atrás a la mujer que era para convertirse en la actriz de una tragedia que ella misma había escrito. La casa de los Ramírez Montes la recibió con un silencio denso y caluroso. La pequeña Elena dormía la siesta en su cuna, ajena a todo, su respiración suave era el único sonido en la penumbra del interior. Isabel, su hermana, descansaba en su dormitorio, vencida por una de sus jaquecas habituales, exacerbada por el calor de junio. Aquella quietud fue un regalo inesperado, un breve interludio que Carmen utilizó para recomponerse. Fue al lavabo del patio, se mojó la cara y las muñecas con el agua fresca de la pila, y se miró en el pequeño espejo astillado. El rostro que le devolvió la mirada era el de una extraña, una mujer con los ojos encendidos por una determinación febril. Se secó el rostro, alisó su vestido y ensayó una expresión de cansancio inocente. El telón estaba a punto de levantarse. Con una naturalidad ensayada, se acercó al dormitorio de su hermana y la despertó con suavidad. Le preguntó si se sentía mejor, le ofreció un vaso de agua. Solo después, como una ocurrencia tardía, dejó caer la pregunta que encendería la mecha. Preguntó por Sofía, con un tono despreocupado, diciendo que no la había visto en un buen rato y suponía que estaba jugando tranquilamente en el patio. Isabel, aún aturdida por el sueño y el dolor de cabeza, se incorporó con lentitud. Dijo que creía que la niña estaba con Carmen, o quizás había salido un momento a la calle a ver el bullicio de los preparativos de Corpus Christi. En ese cruce de suposiciones, en esa niebla de malentendidos deliberadamente sembrados por Carmen, nació el vacío. La ausencia de Sofía se hizo oficial, una pregunta sin respuesta flotando en el aire pesado de la habitación. La ansiedad de Isabel, siempre latente bajo la superficie, se desbordó. Salió al patio llamando a su hija, su voz cada vez más aguda. «Sofía, mi niña, ven a merendar». El silencio le respondió. Corrió a la calle, con el cabello aún desordenado, y empezó a preguntar a las vecinas que barrían sus banquetas. Nadie la había visto. La señora Elodia, de la casa de al lado, juró no haberla visto salir. La preocupación inicial se transformó en un pánico tangible, un nudo en el estómago que se apretaba con cada negativa. Carmen la seguía de cerca, con el rostro compungido, sugiriendo lugares donde buscar, alimentando la confusión con una calma que todos confundieron con fortaleza. El nombre de Sofía empezó a rebotar en las paredes del barrio, un eco cada vez más desesperado que se perdía en el ruido de los trenes. Cuando Javier Ramírez volvió de los talleres el sol ya se había puesto, su cuerpo pedía descanso y su estómago, la cena. Encontró su hogar invadido por vecinos, a su esposa deshecha en un llanto inconsolable, y a Carmen intentando mantener un orden imposible en medio del caos. Al enterarse de que Sofía no aparecía desde hacía horas, el cansancio se evaporó, reemplazado por una furia helada y una oleada de miedo puro. El hombre recto y metódico, cuyo universo se regía por horarios y reglamentos, se enfrentaba a la anarquía absoluta. Su orgullo de proveedor, de protector de su familia, se hizo añicos en un instante. Sin cambiarse la ropa de trabajo, con el rostro aún manchado de grasa, salió a la noche para organizar la búsqueda. Su voz, normalmente calmada, ahora un rugido de autoridad y desesperación. La noche se llenó de luces de faroles y antorchas. Javier movilizó a sus compañeros ferrocarrileros, hombres duros y prácticos que conocían cada rincón del barrio como la palma de su mano. Peinaron las vías del tren, los almacenes de carga, los terrenos baldíos cubiertos de maleza, y los esqueletos de las construcciones a medio terminar. La búsqueda era un esfuerzo comunitario, una muestra de solidaridad obrera ante la tragedia. Se formaron grupos, se gritaron instrucciones en la oscuridad.
El sonido de sus botas sobre la grava y sus llamadas roncas se mezclaba con el lamento lejano de las locomotoras. Pero la noche era grande y oscura, y Sofía era pequeña. Era como buscar una aguja en un pajar de acero, polvo y sombras. Cada hora que pasaba, la esperanza se hacía más delgada, más frágil. En el centro de la tormenta, Carmen era una roca. Mientras Isabel se hundía en la histeria y la oración, y Javier se consumía en la acción frenética, ella se encargaba de lo práctico. Preparó ollas de café para los hombres que buscaban, atendió a las vecinas que llegaban con palabras de consuelo, y respondió con una lucidez asombrosa a las pocas preguntas que hizo el agente de policía rural. Su relato era simple y coherente. La niña había estado jugando, nadie le prestó atención por un rato, y luego ya no estaba. La tragedia de un descuido. Su dolor parecía tan genuino, sus lágrimas tan oportunas, que nadie albergó la más mínima sospecha. Se convirtió en la heroína silenciosa de la noche, la hermana abnegada que sostenía a una familia que se desmoronaba. Su actuación fue una obra maestra de engaño. Los susurros no tardaron en llegar, propagándose por el barrio como una plaga. Las teorías nacían en los corrillos de mujeres y en las cantinas donde los hombres descansaban de la búsqueda. Algunos hablaban de los gitanos que habían acampado a las afueras de la ciudad. Era una explicación fácil y recurrente para cualquier desaparición. Otros mencionaban a los forasteros que bajaban del tren, hombres sin rostro y sin pasado que podían cometer cualquier atrocidad y desaparecer en el siguiente vagón. Doña Inés, la curandera, sugirió que la niña podría haber caído en un pozo ciego, o haber sido llevada por malos aires. La comunidad necesitaba un culpable, un monstruo externo, que explicara lo inexplicable, porque la alternativa, que el mal pudiera nacer dentro de sus propias calles, de sus propias familias, era demasiado aterradora para contemplarla. La primera noche fue una vigilia interminable. La casa de los Ramírez Montes se convirtió en un velatorio sin cuerpo. Isabel, agotada de tanto llorar, se aferraba a un pequeño zapato de Sofía, rezando el rosario una y otra vez hasta que las cuentas se marcaron en sus dedos. Javier, derrotado, se sentó en el porche, la mirada perdida en la oscuridad, escuchando los sonidos de la noche con una atención dolorosa, esperando un grito, un llanto, cualquier señal que nunca llegó. Carmen se movía entre ellos, un espectro solícito, asegurándose de que las velas no se apagaran. La normalidad se había roto para siempre. El amanecer los encontró a todos más viejos, más vacíos, con la certeza creciente de que Sofía no iba a volver. La luz del nuevo día no trajo consuelo, solo la cruda evidencia de la ausencia. Los días se convirtieron en semanas, y la búsqueda frenética se transformó en una resignación sombría. La solidaridad inicial del barrio se fue diluyendo en una mezcla de lástima y distancia incómoda. Los vecinos cruzaban la calle para no tener que enfrentarse a la mirada vacía de Isabel, o a la rabia silenciosa de Javier. La tragedia los había marcado, los había convertido en una isla de dolor en medio de la rutina del barrio que inevitablemente seguía su curso. El silbato del tren ya no era el latido de la comunidad, sino un recordatorio constante del mundo, que seguía girando indiferente a su pena. La puerta de la casa Ramírez Montes, antes siempre abierta, ahora permanecía cerrada, custodiando un silencio que se hacía cada vez más pesado y opresivo. El derrumbe de Javier fue lento pero total. El jefe de taller, el hombre cuyo orgullo residía en la precisión y el orden, perdió el control de su propia vida. El trabajo se volvió una tortura, un recordatorio de la normalidad perdida. Empezó a beber, primero a escondidas, luego abiertamente, buscando en el alcohol un olvido que nunca llegaba. Sus silencios se volvieron hoscos, y su dolor a menudo estallaba en ataques de ira contra los objetos, contra su esposa, contra un destino que sentía injusto. La fortaleza que lo había definido se disolvió en una autocompasión amarga. El hombre que mantenía en marcha las máquinas más potentes de México, fue incapaz de evitar que su propio hogar descarrilara hacia la ruina. Isabel, por su parte, se refugió en un mundo propio, un laberinto de devoción y locura. Su fe, antes su coraza, se convirtió en una obsesión. Pasaba los días de rodillas, negociando con santos que no le respondían. La casa se transformó en un santuario dedicado a la hija perdida. Mantuvo la habitación de Sofía intacta, como si esperara su regreso inminente. Le hablaba, le cantaba las canciones de cuna que le cantaba de bebé, y,
En un ritual que helaba la sangre de los pocos que lo presenciaron, ponía un plato para ella en la mesa en cada comida. Su mente se había fracturado, creando una realidad paralela donde el dolor era soportable porque la esperanza, aunque delirante, seguía viva. Se convirtió en una sombra, una guardiana de la ausencia. Elena, la hermana menor, creció en el epicentro de este terremoto silencioso. La ausencia de Sofía era una presencia constante, una sombra que se alargaba sobre cada momento de su infancia. Aprendió a no hacer ruido, a no reír demasiado fuerte, a no preguntar por la hermana cuyo retrato la miraba desde la pared con ojos tristes. Creció con la carga de ser la hija que se quedó, sintiendo la culpa inconsciente del superviviente. El nombre de Sofía era un tabú, una palabra cargada de tanto dolor que rara vez se pronunciaba. El silencio en la casa no era paz, sino el peso de todo lo no dicho, un legado de tristeza que se filtraría a través de las generaciones, una herida heredada cuya causa real nadie conocía. Y así, el tiempo selló la tragedia con una capa de silencio. La investigación oficial, limitada y sin recursos, se cerró sin ninguna conclusión. Sofía Ramírez Montes pasó a ser una leyenda triste del barrio, un cuento para asustar a los niños desobedientes. Para la familia, fue un agujero negro que absorbió toda la luz y la alegría. La casa se llenó de objetos que actuaban como reliquias: la muñeca de trapo sobre la cama deshecha, el vestido blanco de los domingos guardado en el armario, un lazo para el pelo olvidado en un cajón. Eran los testigos mudos de una vida interrumpida. La verdad, mientras tanto, dormía a pocos kilómetros de distancia, registrada en la caligrafía pulcra de un libro de ingresos y congelada en una emulsión de plata, esperando pacientemente a que alguien mirara más allá de la escena principal. La ruptura de la familia fue definitiva, aunque vivieran bajo el mismo techo. Javier se perdió en el alcohol, Isabel en su locura piadosa, y Carmen se mantuvo como la administradora silenciosa de su dolor, una posición que le garantizó un lugar seguro por el resto de su vida. El amor que una vez los unió fue reemplazado por un pacto de sufrimiento compartido. Se convirtieron en extraños unidos por una desgracia común, cada uno encerrado en su propia prisión de pena. El misterio de la desaparición de Sofía se calcificó, convirtiéndose en el mito fundacional de la tristeza de los Ramírez. Nadie volvió a cuestionar la versión de los hechos. Nadie imaginó que la respuesta no estaba en un crimen violento o en un secuestro, sino en un acto de traición fría y calculada, escondido a plena vista en el fondo de una vieja fotografía. Los años comenzaron a caer sobre la casa de los Ramírez Montes como una fina capa de ceniza, apagando los últimos rescoldos de la esperanza. El primer año fue un grito ahogado. El segundo, un suspiro constante. Al tercero, el silencio ya se había instalado como un miembro más de la familia, uno corpulento y opresivo, que ocupaba todos los espacios vacíos. Las visitas de las vecinas se espaciaron hasta desaparecer. La compasión se convirtió en un murmullo incómodo en la tienda de abarrotes. La familia se convirtió en los de la niña que se perdió, un estigma que los aislaba tras sus propias paredes. La vida del barrio, con sus ruidos de niños jugando y el pregón del vendedor de pan, se convirtió en una tortura, un recordatorio de la normalidad que les había sido arrancada. La puerta principal, antes siempre entornada, se cerró con una finalidad que anunciaba que allí dentro solo habitaba el luto. Cada 7 de septiembre, el cumpleaños de Sofía, la casa se sumía en una liturgia macabra. Isabel, con una precisión de autómata, horneaba un pequeño pastel, el favorito de la niña, con harina y azúcar que apenas podían permitirse. No lo adornaba, ni lo compartía. Lo llevaba en un plato de porcelana a la habitación intacta de Sofía, y lo depositaba sobre la pequeña mesita de noche. Encendía una única vela y se sentaba en una silla, en silencio, viendo cómo la llama consumía la cera y el tiempo. No rezaba, no lloraba. Solo miraba, con los ojos secos y perdidos, hasta que la llama se extinguía, dejando tras de sí un rastro de humo y el olor a cera quemada en una habitación donde nada más había cambiado. Era un ritual de devoción y locura, un acto que mantenía la herida abierta y sangrante año tras año. El cuarto de Sofía se convirtió en un museo del instante perdido, un santuario inviolable. El tiempo parecía haberse detenido en aquella tarde de junio de 1905. La muñeca de trapo que Carmen le había cosido seguía sentada en la almohada, con sus ojos de botón mirando un punto fijo en la pared. El vestido blanco de los domingos colgaba en el pequeño armario,
su blancura volviéndose amarillenta con los años. Un par de zapatitos de cuero gastados permanecían junto a la cama, como si esperaran unos pies que nunca volverían a calzarlos. Isabel limpiaba el polvo cada día con un esmero reverencial, pero no movía nada de su sitio. Era una cápsula del tiempo, un ancla que mantenía a toda la familia amarrada a un pasado irrecuperable, impidiendo que la vida, por terca que fuera, pudiera seguir adelante. Javier Ramírez, el hombre de hierro forjado por la disciplina del ferrocarril, se oxidó desde dentro. La pérdida de su hija fue una avería que no supo cómo reparar. Su orgullo de proveedor se desmoronó al no poder proteger lo que más amaba. El trabajo en los talleres, antes su mayor fuente de identidad, se convirtió en un ruido sin sentido. Encontró refugio en las cantinas del barrio, buscando en el pulque y el tequila un olvido que solo le traía una rabia más amarga. Sus manos, antes firmes y expertas para manejar el acero, ahora temblaban. Se convirtió en un hombre hosco, de silencios largos y explosiones de ira. Murió una década después de la desaparición, no de una enfermedad, sino de una pena que le había corroído el alma. Su funeral fue un asunto silencioso, el entierro de un hombre que ya llevaba mucho tiempo muerto. Isabel Montes sobrevivió a su marido casi 20 años, pero su mente había partido mucho antes, en un viaje sin retorno en busca de su hija. Su devoción se transformó en un delirio constante. Hablaba con Sofía en susurros, le contaba su día mientras barría el patio, le cantaba canciones de cuna por las noches frente a la puerta cerrada de su habitación. Se convirtió en una figura etérea, vestida siempre de negro, que se movía por la casa como un fantasma. Su mundo se había encogido hasta los límites de su propiedad. El templo de San Antonio, antes su refugio, ahora le parecía un lugar vacío, un edificio de promesas incumplidas. Envejeció rápidamente, su espalda encorvándose bajo un peso invisible, su rostro un pergamino donde solo se leía el nombre de su hija perdida. Y en medio de la ruina Carmen Montes se mantuvo como una columna inquebrantable. Cuidó de su hermana en su locura, administró la escasa pensión de viudedad, y crió a Elena con una severidad callada que todos confundieron con fortaleza. Se convirtió en la guardiana de la memoria familiar, la administradora del dolor ajeno. Su vida transcurrió en esa casa, en su rincón de costura, sus manos siempre ocupadas, su rostro una máscara de abnegación. Nadie sospechó nunca. Su actuación fue tan perfecta, tan sostenida en el tiempo, que se convirtió en su verdadera identidad. Murió de vieja en su cama, rodeada por el respeto de una familia que la veía como una santa, una mártir que había sacrificado su propia vida por ellos. Se llevó su secreto a la tumba, convencida de su impunidad. Elena creció como una planta en un sótano, buscando la luz en una casa donde el sol emocional nunca entraba. La hermana que apenas recordaba era una presencia más real que los vivos que la rodeaban. Aprendió a no hacer ruido, a no reír demasiado alto, a interpretar los silencios de su madre y la tristeza perpetua en los ojos de su padre. Creció con la culpa inconsciente de la superviviente, sintiendo que su propia existencia era una especie de consuelo insuficiente. El nombre de Sofía era un tabú, una palabra que congelaba el aire. Se casó joven, más por escapar de la atmósfera asfixiante de su hogar que por amor. Se llevó consigo esa tristeza heredada, una melancolía sin nombre que luego transmitiría sin querer a sus propios hijos. Fuera de los muros de la casa, el barrio de la estación también envejecía, pero de una forma diferente. El progreso, que se había llevado a Sofía en las fauces de un tren metafórico, siguió su curso. Las locomotoras de vapor, con sus penachos de humo negro, fueron reemplazadas por máquinas diésel más eficientes y silenciosas. Los gigantescos talleres de mantenimiento, que habían sido el corazón palpitante de Aguascalientes, cerraron sus puertas en la segunda mitad del siglo XX. El martilleo constante que había sido la banda sonora de la vida de Javier cesó. Con el tiempo, el complejo industrial fue rescatado del abandono y transformado en un centro de convenciones y un museo. El pasado se convirtió en una atracción turística, mientras que el dolor privado de los Ramírez Montes permanecía anclado, invisible y sin restaurar. Con el paso de las décadas, la tragedia se despojó de su carne y sus huesos para convertirse en el esqueleto de una leyenda familiar. Los nietos y bisnietos de Elena oían la historia de la tía abuela Sofía, la niña que desapareció un día de Corpus Christi. Pero para ellos era solo eso, una historia. Un cuento triste para explicar la melancolía perpetua de la abuela Elena.
El rostro de la niña en la única fotografía desvaída que se conservaba era el de una extraña, un ancestro de un tiempo remoto. La urgencia y el dolor agudo de la pérdida se habían diluido, dejando solo un sedimento de tristeza, una herencia emocional cuya causa original se había vuelto abstracta, casi mítica. Sofía ya no era una persona, sino el símbolo de la desgracia fundacional de la familia. De esta forma, el silencio y el tiempo tejieron un capullo alrededor de la verdad. La historia de la familia se construyó sobre una ausencia, sobre un misterio que nadie más intentó resolver. La versión oficial, la de una desaparición trágica e inexplicable, se solidificó hasta convertirse en roca. Las conversaciones que podrían haber arrojado luz, los recuerdos que podrían haber sido cuestionados, nunca ocurrieron. Cada miembro de la familia se aferró a su propio dolor, a su propia versión del silencio. La casa del barrio de la estación, aunque habitada por nuevas generaciones, conservaba un aire pesado, como si las paredes hubieran absorbido un siglo de suspiros no expresados. La verdad no estaba enterrada bajo tierra, sino a plena vista, esperando en el archivo de un orfanato y en la emulsión de plata de una vieja fotografía. Un siglo y 18 años después, en el presente aséptico de 2023, la historia esperaba pacientemente en una caja de cartón. Valeria Castillo, historiadora y descendiente directa de aquella tristeza sin nombre, trabajaba bajo la luz blanca y neutra de su despacho en el Archivo Histórico de Aguascalientes. Su labor era metódica, casi fría: digitalizar, catalogar, preservar. Aquella mañana de otoño, su atención estaba puesta en una donación reciente, una colección de placas de vidrio del Porfiriato. Sobre la mesa de luz, una fotografía de gran formato recién escaneada brillaba en la pantalla de su ordenador. La etiqueta original, con una caligrafía elegante, decía: Acto de caridad en el Orfanato de la Divina Providencia, 1905. Era una imagen nítida, un testimonio de la filantropía de la época, aparentemente idéntica a cientos que ya había procesado. Un documento histórico sin mayor relevancia personal. La composición de la fotografía era clásica, casi un cliché de su tiempo. En el centro, un hacendado de bigote poblado y pose orgullosa, entregaba un cheque a una madre superiora de rostro severo. A sus pies, dos hileras de niñas huérfanas, vestidas con uniformes idénticos y rostros inexpresivos, miraban a la cámara con la obediencia aprendida. El patio de cantera, con sus arcos y sombras profundas, servía como un escenario solemne. Valeria empezó a etiquetar los metadatos: fecha, lugar, descripción de la escena principal. Era la crónica visual de un mundo ordenado, de clases sociales bien definidas, y de una caridad que también servía como propaganda. El ojo de Valeria, entrenado para buscar detalles arquitectónicos y sociales, recorrió la imagen con una eficiencia profesional, sin esperar encontrar nada más que lo evidente. Fue entonces cuando algo en la periferia de la imagen capturó su atención. No era un detalle importante, sino una anomalía en la composición, una figura secundaria que rompía la simetría del cuadro oficial. Detrás de una robusta columna de cantera rosa, en la penumbra del soportal izquierdo, se adivinaba una escena secundaria. Estaba parcialmente oculta, como si los protagonistas de ese pequeño drama creyeran estar a salvo de la mirada de la cámara. La mayoría de la gente, al ver la foto, se habría centrado en el benefactor y las niñas. Pero el trabajo de Valeria consistía precisamente en mirar donde nadie más lo hacía. Sintió una punzada de curiosidad profesional, el instinto del archivista que sabe que las historias más interesantes a menudo se esconden en los márgenes, en las notas a pie de página de la historia. Con un movimiento preciso del ratón, Valeria amplió la imagen digitalizada en alta resolución. La tecnología le permitía viajar al interior de la fotografía, escudriñar los rostros y los objetos, con una claridad que el fotógrafo original, Agustín Casasola, jamás habría imaginado. A medida que la imagen se magnificaba en su monitor, los granos de la emulsión de plata se convertían en píxeles, revelando texturas y expresiones antes invisibles. La zona oscura tras la columna comenzó a cobrar vida. Primero distinguió la tela de un vestido oscuro, luego el perfil de una mujer. El corazón de Valeria comenzó a latir un poco más rápido, no por una premonición, sino por la emoción del descubrimiento, la pequeña victoria del historiador que encuentra una pieza nueva en un puzzle antiguo. Al enfocar el rostro de la mujer, un escalofrío le recorrió la espalda. Era un rostro joven, tenso, con una expresión de urgencia y determinación. Y era un rostro que conocía,
Lo había visto decenas de veces en el viejo álbum familiar de su abuela. Era su tía abuela segunda, Carmen Montes. La sangre se le heló en las venas. La historia familiar, repetida hasta el cansancio, decía que el día de la desaparición de Sofía, Carmen había estado postrada en cama, enferma con una jaqueca insoportable. Era su coartada, la razón por la que no había podido cuidar de la niña. Pero allí estaba, a varios kilómetros de casa, en el patio de un orfanato, en una fotografía fechada precisamente en junio de 1905. La contradicción era tan flagrante, tan absoluta, que Valeria sintió un vértigo momentáneo. Su mirada, ahora cargada de una nueva y terrible sospecha, descendió de la cara de Carmen a lo que estaba haciendo. No estaba sola. Sujetaba con una firmeza que no admitía réplica la mano de una niña pequeña. La niña no llevaba el uniforme del orfanato. Vestía un traje blanco, un vestido de domingo, con un lazo en el pelo. Estaba de perfil, pero su rostro era visible. Valeria volvió a ampliar la imagen, enfocando la cara de la pequeña. Los ojos, enormes y oscuros, estaban abiertos de par en par, fijos en la figura de Carmen que se alejaba. La boca, entreabierta en una mueca de incredulidad y terror, no era la expresión de una niña participando en un acto de caridad. Era la cara de alguien que en ese preciso instante comprende la magnitud de una traición irreparable. Era la cara del abandono. Y entonces, Valeria lo supo. No necesito comparar. La imagen de la niña del vestido blanco se superpuso en su mente con la única fotografía desvaída que la familia conservaba de Sofía Ramírez Montes. Eran los mismos ojos, la misma forma de la cara, la misma seriedad infantil ahora rota por el pánico. Era ella. Sin ninguna duda. Sofía no había sido secuestrada en una calle concurrida. No se la había tragado la tierra. Su propia tía, la mujer que supuestamente la quería, la había llevado a ese orfanato, y la había dejado allí, entregándola a una vida de anonimato y silencio. La historia familiar, el mito fundacional de su tristeza, era una mentira cuidadosamente construida sobre el dolor de todos los demás. La hogaza de pan tirada en la calle no fue la escena del crimen, sino parte de la puesta en escena. La revelación no fue un grito, sino un silencio abrumador que llenó el despacho. El mundo exterior, con su tráfico y sus ruidos, desapareció. Valeria se reclinó en su silla, mirando la pantalla, sintiendo el peso de 118 años de engaño. La fotografía había dejado de ser un simple documento histórico. Se había convertido en una confesión, en un testigo ocular que había esperado pacientemente más de un siglo para contar su historia. Cada detalle ahora encajaba con una lógica monstruosa. La supuesta enfermedad de Carmen, su calma durante la búsqueda, su abnegación posterior, todo había sido una actuación. Una actuación brillante y cruel para ocultar un acto de egoísmo tan profundo que resultaba inconcebible. El dolor de su familia no había sido obra del destino, sino de una de los suyos. El misterio que había definido a su familia durante generaciones no era tal. La respuesta siempre había estado allí, oculta a plena vista, en el fondo de una imagen que nadie se había molestado en examinar con atención. La tragedia de los Ramírez Montes no fue una desaparición, sino un borrado. Carmen no había matado a Sofía con un arma, sino con el silencio. La había arrancado de su mundo, de su nombre, de su familia, y la había arrojado a un limbo a pocos kilómetros de casa. El dolor de Javier, la locura de Isabel, la infancia sombría de su bisabuela Elena, todo había sido el resultado de una decisión tomada por una mujer en la sombra de una columna, en un instante capturado por el flash de una cámara. Valeria sintió una nueva clase de pena, una que era más amarga y profunda que la vieja tristeza heredada. Ya no era el dolor por una pérdida inexplicable, sino la rabia y la desolación ante una crueldad calculada. Apagó la mesa de luz y el monitor del ordenador, sumiendo la fotografía de nuevo en la oscuridad digital. Pero la imagen ya estaba grabada a fuego en su mente. El rostro aterrorizado de Sofía y la expresión determinada de Carmen. Se quedó sentada en el silencio del archivo, rodeada de millones de historias muertas, sintiendo el peso aplastante de una verdad que acababa de nacer y que cambiaba el pasado para siempre. La búsqueda de Sofía había terminado, no con un hallazgo, sino con una condena. La revelación dejó a Valeria Castillo en un estado de suspensión, atrapada entre el presente y un pasado que acababa de reescribirse con una crueldad insoportable. El archivo se convirtió en una tumba de aire viciado. Días después, impulsada por una necesidad febril de entender el porqué,
regresó a la vieja casa del barrio de la estación, ahora habitada por su anciana abuela, la hija de Elena. En un baúl de madera olvidado en el desván, cubierto por el polvo de décadas, encontró un paquete de cartas atadas con una cinta de seda descolorida. Eran de Carmen, dirigidas a un ingeniero inglés de los ferrocarriles. Su caligrafía, elegante y apretada, narraba una pasión prohibida, un amor adúltero, y, en las últimas misivas, un pánico creciente. En una de ellas, confesaba su terror a que, la niña de los ojos grandes, que todo lo veía, revelara su secreto, y la condenara a la ruina social. El móvil no era el odio, sino el egoísmo más puro. Sofía no fue una víctima del azar, fue un obstáculo eliminado. Con el peso de las cartas y una copia de la fotografía en sus manos, Valeria se sentó junto a su abuela. No hubo un estallido de dolor, ni gritos ni recriminaciones a un fantasma. La anciana, cuyo rostro era un mapa de la misma melancolía heredada, miró la imagen durante un largo rato. Sus dedos temblorosos trazaron el contorno del vestido blanco de la niña en el papel fotográfico. No lloró. Su reacción fue un silencio profundo, el colapso de un mito que había sostenido la tristeza de su familia durante toda su vida. Escuchó el resumen de las cartas sin interrumpir. Al final, su única pregunta, susurrada con una voz frágil, no fue sobre la traición de Carmen, sino sobre el destino de la niña abandonada. Valeria le mostró los registros del orfanato, una niña ingresada como Lucía sin apellido, cuya pista se perdía tras ser adoptada años después por una familia que se mudó al norte. La verdad no trajo consuelo, solo la certeza de una herida infligida por una mano amiga. La familia no tenía un cuerpo que enterrar, pero por primera vez en más de un siglo, tenían un nombre que rescatar del olvido. Unas semanas más tarde, en una mañana gris y fría de noviembre, Valeria y su abuela acudieron al viejo Panteón de Los Ángeles. Se detuvieron frente a la lápida de granito desgastado, donde reposaban los restos de Javier e Isabel Ramírez. No hubo ceremonia ni sacerdote. Un cantero, con manos respetuosas, añadió una pequeña placa de mármol en la base. No contenía fechas de nacimiento ni de muerte, solo 3 palabras grabadas con una simplicidad brutal: Sofía Ramírez Montes, encontrada. Era un epitafio para una búsqueda, no para una vida. La abuela depositó un ramo de cempasúchil, la flor de los muertos, sobre la piedra fría. El gesto cerraba un círculo de dolor, no con el perdón, sino con el reconocimiento tardío y silencioso de una verdad que había tardado demasiado en salir a la luz. En los meses siguientes la revelación se asentó en Valeria como una capa de hielo permanente. Su trabajo en el archivo, antes una pasión intelectual, ahora se sentía pesado, cargado de la conciencia de que cada documento podía ocultar una traición similar. El pasado ya no era un campo de estudio, sino un territorio minado por el dolor humano. Una tarde, regresó sola al patio del antiguo orfanato, ahora un centro cultural bullicioso. Se paró en el lugar exacto donde la columna de cantera rosa aún proyectaba su sombra. Sacó de su bolso la impresión de la fotografía. Miró el rostro aterrorizado de Sofía y la figura resuelta de Carmen. El ruido de los turistas, las risas de los niños que corrían por el patio, todo se desvaneció. Solo quedaba el eco de un abandono congelado en el tiempo, una crueldad tan profunda que había envenenado a 4 generaciones. De vuelta en su apartamento, Valeria abrió por última vez el viejo álbum de la familia. Sus páginas de cartón grueso olían a tiempo y a tristeza. Pasó las fotos de rostros desconocidos, de bodas y bautizos, hasta llegar a la última imagen oficial de Carmen Montes, una anciana de pelo blanco, recogido en un moño severo, con una mirada que el mundo había interpretado como piedad y abnegación. Valeria la observó durante un largo rato, buscando un atisbo de culpa, un rastro del secreto que había guardado hasta la tumba. No encontró nada, solo el vacío de una actuación perfecta. Con un gesto lento y deliberado, sin ira, pero con una finalidad absoluta, cerró la pesada tapa de cuero del álbum. El sonido sordo y definitivo que resonó en el silencio de la habitación, no fue el del perdón ni el del olvido, sino el de un punto final puesto a una historia que, al fin, estaba completa.